Amén. Y por eso estamos pensando ayer y hoy en esta verdad sobre el tabernáculo de David, que en el profeta Amós y en el libro de Hechos se lo menciona como el tabernáculo caído de David. Caído. Aunque no, tal vez no se produjo de una forma así material que haya caído el tabernáculo, pero los valores, el significado, lo que se movía en torno del tabernáculo de David, es lo que el Señor quiere restaurar en este tiempo en la iglesia. No solamente en esta congregación, sino en la iglesia universal, en todo el mundo. El Señor quiere restaurar. Y como dijimos anoche, no solo restaurar en cuanto a la alabanza, a la adoración al Señor, que es un tema que también es central en este tema, pero también lo que tiene que ver con todo lo que es la vida nuestra, en cualquier ámbito en el cual nos movemos, que nosotros seamos un tabernáculo viviente, un tabernáculo que se desplaza y que irradia esa presencia del Señor. Amén. Nosotros necesitamos ser restaurados, hermanos. Necesitamos que el Señor avive en nosotros el fuego del Espíritu Santo, que puede hacer que nuestras vidas sean renovadas y podamos empezar otra vez a vivir en esa novedad de vida. Amén. Y volver otra vez a ese amor al Señor, como dice la Escritura, de donde muchos de nosotros hemos caído, hemos dejado nuestro primer amor y hoy nos encontramos apáticos, indiferentes, fríos, criticones, chismosos, mentirosos, mundanos, contaminados con el mundo, contaminados con muchas ambiciones que tiene el mundo. Nos parecemos mucho al mundo que nos rodea, que está sin Dios. Nosotros necesitamos volvernos al Señor, necesitamos volver a esta experiencia de contemplar al Señor, de meditar en su palabra, de meditar en los beneficios que el Señor ha traído a nuestras vidas, cómo estamos alejados del Señor. Hoy yo le decía a Gladys sobre este tema, de cómo estamos en un mundo, ya lo sabemos, pero tenemos que repetirlo, que estamos en un mundo que está así, ¿cierto? Distraído, absorbido por tantas cosas y alejado completamente, por supuesto, de tener a Dios como algo importante en la vida. Pero también nos ocurre a nosotros, que muchas veces nos encontramos también en esa misma situación y nos cuesta tanto entender o llegar a esta experiencia de contemplar al Señor, de meditar en su palabra, de leer la Escritura, de meditar en la palabra del Señor. Estamos tan distraídos, hermanos, tan distraídos. Yo le decía a Gladys que incluso mirando hacia algunas reuniones en otros lugares, sí, yo no es que estoy en contra de la tecnología, porque la tecnología es muy útil, pero el uso del celular en el culto a mí me incomoda un poco porque en el celular hay tantas cosas, ¿cierto? Es un mundo que hay ahí, es un mundo del cual nos cuesta despegarnos en el diario vivir, hasta para dormir. Usted pone el celular al lado de su mesa de luz, que es lo peor que puede hacer, porque el celular le va comiendo el cerebro, ¿no? Ya los científicos lo han comprobado, ¿cierto? Y ya usted ha visto que personas que se le ha reventado el celular en la cara, ¿no? Ahí, al lado. Pero más allá de eso, es el hecho de que mirando así a algunos lugares donde aún la gente que está en la plataforma está con el celular ahí, claro, son del grupo de alabanza y eso, pero yo detecto que cuando el pastor está predicando, ellos están ahí sentados atrás y están en otra cosa. No me diga que están con la Biblia ni nada por el estilo, porque no, veo movimientos que no tienen que ver con Biblia, tienen que ver con otra cosa. Entonces, si estamos así, estamos en una desventaja
diríamos así, porque estamos tan absorbidos por tantas cosas de este mundo, de esta vida, que son útiles, que son buenas, pero que no las sabemos administrar, no las sabemos usar, y nos han desviado muchas veces de ese momento de devoción al Señor. Porque siendo sinceros, hermano, siendo sinceros, ¿usted tiene en el día un momento para el Señor? ¿Tiene un momento para el Señor? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Y algunos ni siquiera lo tienen acá adentro. Acá vienen duros, vienen como roca, ¿no? O vienen distraídos, algunos vienen cansados. Porque justo el día del culto se le ocurre limpiar la casa de arriba abajo, dar vuelta a todo. No sé, es el diablo que los inspira, se ve. Algún espíritu inmundo que entra ahí de limpieza, ¿cierto? Para que justo el día del culto venga hecho bolsa acá. Y llega al culto y ya, claro, ya directamente a dormir, ¿no? Entonces tenemos tantas cosas que juegan en contra de todo esto que estamos pensando, ¿cierto? Cosas sencillas de la vida, pero que si nosotros no nos despertamos, esas cosas pequeñas nos hacen salir de nuestro enfoque, de lo que es, en este caso, la adoración al Señor. Entonces hay un llamado del Señor, como dijimos ayer, que el Señor nos ha hecho a nosotros para que nosotros podamos honrar al Señor, servirle al Señor y entrar en esta restauración que el Señor quiere hacer, quiere levantar un pueblo que le adore, un pueblo que tenga una devoción hacia Él. Por ahí se usa la palabra, en este tiempo en la música cristiana se habla de enamorarse del Señor. No estoy muy convencido de esa expresión, pero más bien, digamos, volver al amor al Señor. Amor, amar a Dios, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pero todo comienza con el oído. Todo comienza con el oído y lo vemos en la Escritura desde el comienzo de la historia, ¿cierto? El oír ha sido fundamental en la historia del ser humano, desde Adán en adelante, ¿cierto? Oír a Dios, prestar atención y hacer lo que Dios quiere ha sido determinante en la vida de los que quieren tener una relación, una comunión con Dios. Oír, por eso el Señor más de una vez dice, el que tiene oído, oiga, ¿no? Y dice la Escritura también, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos llama a no endurecernos y oír la voz del Señor, oír las instrucciones del Señor. Todo tiene que ver con oír y prestar atención y doblegar nuestro corazón a lo que estamos oyendo, a lo que estamos oyendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Ya lo dijimos ayer, el pueblo de Israel, enfrente de la presencia del Señor en el monte, ellos escogieron no oír a Dios, escogieron que sea Moisés el que oiga y les transmita a ellos la palabra. ¿Por qué? Porque ellos no querían morir. Dice, nosotros no queremos morir, no queremos morir. Y aunque tenía un significado real en ese momento, porque Dios mismo había establecido un perímetro de prohibición de acercamiento al monte, claro, si lo ponemos en el plano espiritual, para oír al Señor yo tengo que morir. Ese es el problema. Nosotros no queremos morir. No queremos morir. Queremos seguir viviendo nuestra vida. Queremos gozar de las bendiciones del Señor. Queremos alcanzar los beneficios de Dios, pero no queremos morir. No queremos morir a nuestras ambiciones, a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a lo que nosotros hemos establecido en nuestra vida. No queremos morir. Pero tenemos que decir en este día, que en estos días que estamos proclamando, que si el Espíritu del Señor que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Hemos declarado esa palabra, pero piense un poquito, que para que haya resurrección tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay negación, no hay resurrección. Si yo no me entrego, no me rindo,
no hay resurrección. El valle de los huesos secos, donde había todo un montón de huesos que no tenían vida, habían perdido la vida, habían perdido la identidad, habían perdido todo. Y desde ese punto Dios comenzó una obra de restauración e injertó vida en esos huesos y levantó un ejército grande en extremo. La muerte es inevitable. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para morir a nuestras ambiciones, para morir a nuestro ego, para morir a todo lo que nosotros somos y queremos. Nosotros, si queremos alcanzar la gloria de Dios y ver la presencia del Señor, tenemos que morir. Tenemos que morir. Y eso no nos gusta, a nadie le gusta. A todos nos gusta ganar todas las pulseadas. No nos gusta que nos ganen ni una pequeña discusión sobre nada. Imagínense si tenemos que rendirnos y morir a todas nuestras pasiones. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender que para ser hallados adoradores, verdaderos adoradores, nosotros necesitamos morir a nosotros mismos. Que el Señor me ayude a mí, que el Señor nos ayude a todos nosotros. Entonces decíamos ayer que el tabernáculo de David no es otra cosa que la vida de Dios manifestada en nosotros, así como Jesús manifestó la gloria del Padre. Un día uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 8, un discípulo le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y nos basta. San Juan capítulo 14, versículo 8, dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Y Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, pues ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Jesús dio muestras claras de que Él tenía la vida del Padre. Él reflejaba al Padre. Y el que le conocía a Él, dijo, Él puede ver al Padre. Es bastante frustrante lo que le pasaba a Jesús. Porque está Jesús diciéndole a sus discípulos, ustedes saben el camino. Lo primero que no sabían era el camino. Ya de arranque empezó mal la cosa. Y después quieren ver al Padre. Dice, muéstranos al Padre y con eso ya es suficiente. Y Jesús dice, pero tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto en mí al Padre. O sea, Jesús era un reflejo del Padre. Y así nosotros somos un reflejo de Jesús. Jesús se tiene que manifestar en nosotros y el mundo tiene que ver a Jesús en nosotros. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan de restauración que el Señor está llevando a cabo. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para que nosotros nos rindamos a este gran proyecto del Señor. Aleluya. Entonces, la historia de cómo se relata aquel evento de el traslado del arca hacia la casa de David es un relato muy interesante porque muestra cómo David puso lo mejor de lo que él tenía y parece que hizo lo mejor que alguien podía hacer para trasladar el arca. Y el arca no era otra cosa que la presencia de Dios manifiesta. No solo que contenía elementos importantes, no solo que tenía una apariencia importante porque era de oro, pero lo que contenía fundamentalmente era la presencia de Dios. Y llevar la presencia de Dios hasta el lugar donde David había preparado ese lugar era una tarea de vital importancia y delicada.
de tal manera que como David lo hizo de la mejor manera que él pudo hacerlo, pero no era la manera de Dios, hubo muerte de por medio, hubo muerte. Por eso nosotros tenemos que entender que no es hacer lo mejor que yo puedo hacer para Dios, sino se trata de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es morir. Es decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. David parece que había hecho lo mejor que alguien podía hacer. Hizo un carro nuevo, hizo todas las cosas bien, puso bueyes nuevos. Parece que todo marchaba a las mil maravillas, las alabanzas, la danza, todo estaba perfecto, pero había algo que no encajaba. Era la forma como se estaba haciendo. Dios había establecido una forma para trasladar ese mueble, para trasladar ese arca. Y Dios quería que eso se respete. Y como no se hizo como Dios quiso, vino muerte. Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de querer agradar al Señor. No es hacer simplemente lo que lo que nosotros queremos hacer, sino hacer lo que Él, no solamente lo que Él dice que hagamos, sino lo que Él quiere que hagamos. Porque David fue un hombre que desarrolló una intimidad con el Señor y una facilidad de entender los propósitos de Dios, que él entendió lo que Dios quería sin que Dios se lo imponga. Eso fue lo característico de David. En David se generó en él el deseo de hacer la voluntad del Señor. Por eso, cuando el Señor habla de aquel siervo inútil que hace solamente lo que se le ha pedido que haga, ¿cierto? Eso, dice, ustedes cuando hagan todo lo que tienen que hacer, dice, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que se le había dicho. Pero ¿qué quiere decir el Señor con eso? Que el Señor nos quiere llevar a un punto donde no solamente estamos haciendo lo que se nos dice que tenemos que hacer, sino que nosotros, por la relación que tenemos con Dios, interpretamos el corazón de Dios y sabemos lo que a Dios le agrada. Por eso de Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Señor tiene contentamiento en aquellos hijos que hacen no solamente lo que el Padre les dice, sino que entienden lo que el Padre quiere y lo hacen para agradarle a Él. Que el Señor nos ayude a ser agradables al Señor. Agradables al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir al Salmo 132. Al Salmo 132 que nos muestra el corazón de David. Cómo era su corazón con respecto a la presencia del Señor. Otra vez, yo cada vez que miro escrituras como estas, es como un espejo que me muestra a mí todas las imperfecciones y qué lejos estoy de ser de esta calidad de hijo de Dios, de esta calidad de creyente, de esta calidad de adorador. Qué lejos estoy, qué lejos, a kilómetros todavía de poder alcanzar esto. Dice capítulo 32, o Salmos 132, perdón. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los bosques, en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia
y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Gloria al Señor. Y después el conocido salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo de David nos muestra el corazón de David y dónde el Señor nos quiere llevar y qué es lo que el Señor quiere restaurar en nuestros corazones. Este corazón que ama la presencia del Señor, este corazón que tiene como prioridad la gloria de Dios. Y el Salmo lo expresa así de esta manera. Dice, acuérdate, oh Jehová de David, de toda su aflicción. Hay una aflicción en el corazón de David. Hay una carga, hay un pesar, hay algo que le pesa, hay una urgencia. Él necesita hacer algo, él necesita movilizarse. No solamente por lo material que corresponde a la casa del Señor, sino lo que tiene que ver con esa comunión con el Señor. Esta era la aflicción de David. No era su aflicción las muchas luchas que él tenía. Él fue un hombre de muchas batallas, de persecución. Él fue perseguido por Saúl. Él fue angustiado por Saúl. Él fue perseguido y viviendo en cuevas, viviendo en lugares totalmente inapropiados, rodeado de gente que no era quizás la mejor gente. Pero la aflicción de él no era Saúl. La aflicción de él no eran los enemigos que podían hacerle daño. Ni siquiera eran las responsabilidades que él tenía como rey. En este salmo vemos que la aflicción central de David, lo que más le afligía su alma, era la presencia del Señor. Dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre mi lecho, sobre el lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis párpados, ni sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Qué tremenda expresión del hombre de Dios que dice, yo no voy a dormir, no voy a descansar, no le voy a dar descanso a mi cuerpo, mis ojos no se van a cerrar, no le voy a dar descanso a mis ojos, porque yo tengo una aflicción, tengo algo que alcanzar, yo tengo que hallar el lugar para la morada del Señor. Había pasado a ser un tema de primera importancia en la vida de David, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Por eso cuando él asume el gobierno, él pone como primera importancia, como tema, diríamos así, de Estado, un tema de Estado. Inmediatamente él junta, ¿cierto?, a los grandes del ejército, porque había que recuperar el arca del pacto, la presencia del Señor, de la cual dice no se había hecho caso en todo el gobierno de Saúl, no se había prestado atención a tantas décadas de que este arca había estado en poder del enemigo, lejos allá, lejos. El culto seguía realizándose, el templo seguía funcionando,
todo el ritual, toda la estructura religiosa seguía adelante. Todo estaba en marcha, el orden sacerdotal, el orden del culto, las ofrendas, los sacrificios, todo se hacía perfectamente, pero había una cosa que faltaba, era la presencia de Dios. El arca del pacto no estaba. Sin embargo, Saúl no le había dado ninguna importancia. Pero David, cuando asume el gobierno, él pone como primera importancia la presencia de Dios. Y lo dice de esta manera, describe hasta dónde llega esa aflicción. Y hermanos, mirando esta descripción de la aflicción del corazón del siervo del Señor, me pone a mí entre la espada y la pared de ver qué lejos estoy yo de llegar a este punto de aflicción. Porque en realidad a mí y a usted quizá también muy pocas veces me preocupa el dónde está la presencia del Señor, o si la presencia del Señor está realmente manifiesta en mi vida o en mi entorno. Parece que nos acostumbramos a vivir una vida tan natural, tan parecida a lo que vive la gente, sin Dios, sin esperanza, sin esta presencia del Señor, que nosotros también caemos en un costumbrismo y parece que no nos damos cuenta que la presencia del Señor no está manifestándose en nosotros. Y por lo tanto no tenemos ningún síntoma de aflicción, no tenemos ningún síntoma de que esta presencia del Señor no está siendo manifiesta en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en la congregación. Nosotros tenemos que desear la presencia del Señor. Como dijo el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Hermano, qué lejos estamos nosotros. Pensemos en estas palabras. Anhela mi alma y aún ardientemente desea. Qué lejos. Usted puede decir eso con justicia, con verdad. Podríamos decir nosotros, yo anhelo la presencia del Señor. Mi corazón arde por la presencia del Señor. La verdad es que estamos lejos de tener esta reacción ante la falta de la presencia del Señor. Hasta incluso podemos, parece, vivir. La vida sigue igual y nosotros ni nos damos cuenta que esa presencia del Señor manifiesta no está en nosotros. No entraré en mi morada, no me voy a subir a mi cama, no le voy a dar sueño a mis ojos, no voy a descansar hasta que haya lugar para la presencia del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude porque el Señor quiere restaurar, quiere sanarnos, quiere librarnos, quiere levantarnos. Mientras yo hablo esta palabra, me hace pensar otra vez en el valle de los huesos secos. Un profeta que está profetizando sobre un montón de miembros, de partes de un cuerpo que no tiene vida. Por eso nosotros necesitamos que el soplo del Señor venga sobre nosotros y nos haga conscientes de la falta que tenemos de la presencia de Dios. Así como usted es consciente de cuánto dinero quiere ganar, usted es consciente de las cuentas que tiene que pagar y es muy consciente de eso. Usted paga la luz para que no se la corten, paga el gas porque no quiere que se lo corten. Es consciente de todo eso y todos los meses está preocupado de que sus cosas estén al día. Estamos totalmente, todo el tiempo, preocupados de eso. Pero parece que la presencia del Señor la hemos dejado a lo que salga. Si está, está. Y si no está, y bueno, ¿qué va a hacer? Algún día el Señor se manifestará, algún día sentiré la presencia del Señor, algún día. Pero que el Señor nos
despierte en este tiempo y nos despierte en esperanza, pero en esperanza sana, en esperanza verdadera, en esperanza que viene del cielo, esperanza de lo que Dios va a hacer en nosotros, no como algo remoto, no como si algún día nos toca la buena suerte de que esto ocurra, sino la esperanza de aquel que espera con certeza, porque dice la Escritura que es pues la fe, la esperanza, el que espera, lo que no ve, lo espera, que va a venir. Gloria al Señor. Esa es la postura de fe a la cual el Señor nos quiere restaurar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando David restaura el culto al Señor y trae ese arca, él pone cantores, ya lo hemos conversado sobre eso, toda la multitud de cantores, de instrumentistas. Dice la Escritura, es muy linda la Escritura en Crónicas cuando describe todo lo que David hizo. Incluso él inventó instrumentos. O sea, en él había una aflicción y una pasión por la presencia del Señor que lo llevó hasta al extremo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar, a un punto de extremismo, a un punto que visto desde afuera se vería como un fanatismo. Nosotros que tenemos que ser llevados a un punto de fanatismo, a un punto donde estaban aquellos primeros creyentes que estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, a entregarlo todo por el Evangelio, a dar lo mejor que ellos tenían por el Evangelio. Hermanos, nosotros estamos lejos de eso. El Señor tiene que avivarnos. El Señor tiene que despertarnos a esa realidad, pero no solamente a reconocer nuestro estado espiritual, sino a anhelar, a desear un cambio, hermano. No podés seguir así, tenés que cambiar. Tenemos que cambiar, tenemos que volvernos a Dios. Si no, seremos un montón de huesos secos, con una historia de vida, que un día conocimos a Dios, que un día tuvimos una experiencia con Dios, pero hoy no hay nada. Y Dios quiere el Señor levantar un ejército de personas que todo lo han perdido, que todo lo tienen, como dijo el apóstol Pablo, por basura. Todo lo tengo por basura. Todo lo que nosotros hoy apreciamos, todo lo que nosotros hoy valoramos, todo lo que tenemos como algo especial. El apóstol Pablo dijo: yo todo lo tengo por basura, incluso el gran conocimiento que él tenía. Era fariseo de fariseos, hebreos de hebreos. Era un hombre de una capacidad intelectual superior, incluso superior a todos el resto de los apóstoles, porque era un hombre adiestrado, preparado. Pero todo ese aval que él tenía, él dice: todo lo tengo por basura, porque yo tengo algo que alcanzar, o mejor dicho, alguien a quien alcanzar. Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Cristo es la meta. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, que el Señor nos restaure, que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Por más de 30 años, David tuvo ese culto permanente, las 24 horas. Las 24 horas se alababa al Señor, las 24 horas había coros que en diferentes turnos, ¿cierto?, cantaban, pero no solo cantaban, porque dice la Escritura que cuando fueron apartados Asaf y todo ese grupo de cantores, no fueron apartados simplemente como instrumentistas,
como cantores, sino como profetas. Ellos fueron apartados para profetizar, para decir la palabra profética, y para que esa palabra profética inspire al pueblo, sea directiva para el pueblo, anime al pueblo en la adoración y en la alabanza al Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, porque ciertamente Dios ha levantado en este mismo lugar personas que están en la alabanza, en la adoración, pero el plan de Dios no es tener simplemente un grupo acá que tenga una sensibilidad a la presencia del Señor. El Señor quiere levantar un pueblo que tenga una sensibilidad, que venga con el mismo sentido de responsabilidad que vienen los que están acá, con ese mismo sentido de responsabilidad, que usted también venga estando ahí, con ese mismo sentido de responsabilidad, con esa misma carga en su corazón de venir al culto, trayendo un culto, trayendo una adoración, venir a hacer un aporte de bendición, no solamente en adoración a Dios, pero también a los hermanos. Dios nos quiere así, encendidos en el poder del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, para que nosotros traigamos delante del Señor un culto agradable al Señor. Que el Señor nos ayude. Tantos años pasó Saúl en el gobierno, tantos años pasó ejerciendo el poder, la autoridad, habiendo sido también un hombre de Dios, porque él también fue usado por Dios en profecía. Usted se acuerda cuando se fue con ese grupo de profetas y llegó en medio de ellos, y también Saúl profetizaba. O sea, fue un hombre que tuvo una experiencia con la presencia del Señor, tuvo una experiencia con el poder del Espíritu Santo sobre su vida, pero él no apreció esa manifestación del poder de Dios. Él no la apreció, y como no la apreció, como no tuvo un aprecio por la presencia del Señor, Dios lo despreció a él, lo rechazó, lo sacó del gobierno. Hermano, que el Señor encienda nuestros corazones, en un nuevo aprecio por la presencia del Señor. Apreciar, ponerle precio a la presencia del Señor y decir: yo voy a pagar el precio para vivir en la presencia del Señor. Oh, que el Señor nos ayude para que seamos instrumentos, como dice la Escritura, de justicia, para que hagamos lo que tenemos que hacer y seamos hallados verdaderos adoradores. Oh, yo necesito que el Señor me ayude, que el Señor se manifieste en mi vida y que el Señor se manifieste en esta congregación y nos restaure, porque perdemos tanto tiempo, hermanos, en tantas vanidades de esta vida, en tantas cosas que no tienen valor, y no valoramos lo que realmente tiene valor. Gloria al nombre del Señor. Y el salmo que acabamos de leer no solamente relata o describe la aflicción del siervo de Dios, pero también esta determinación dice: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Versículo 7, versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Hay una determinación de entrar en la presencia del Señor. Hermanos, hay un llamado de Dios a nuestras vidas, que volvamos otra vez en amistad con el Señor, que entremos en la presencia del Señor y que no solamente disfrutemos de alguna manifestación extraordinaria, pero que también nos dejemos guiar por esa presencia del Señor. Porque si había algo fundamental en el camino de Egipto a Canaán, en el desierto, era que el arca del testimonio, el arca del pacto,
El arca de la presencia del Señor era la que determinaba las jornadas de marcha del pueblo de Israel. Por eso el salmista dice, levántate, oh Jehová. Era lo que decía Moisés allá en el desierto. Cada vez que se movía la nube, cada vez que había que caminar y había que moverse y se levantaba el arca y los sacerdotes la llevaban en los hombros, Moisés decía, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Gloria al Señor. Y se levantaba el arca y iban por sus jornadas, como dice la Escritura, en esa peregrinación. Era el arca no solamente la presencia de Dios manifiesta, pero también era la guía, era hacer la voluntad del Señor, ser guiados por Dios, ser orientados por el Señor. El arca era el que abría el camino para el pueblo. Por eso este pueblo, esta nación era conocida. Cuando iban avanzando los enemigos de Dios, decían, vienen estos que traen la presencia de Dios, tienen un Dios que pelea por ellos. Era tremendo el testimonio de la presencia de Dios tan real en medio de ellos. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David tu siervo. No vuelva de tu ungido el rostro, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardasen mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Había una promesa del Señor. Dios había prometido a David establecer su trono, un trono que no iba a tener fin. Y dice, si tu descendencia está en fidelidad, hay promesa de gobierno. No solamente entonces la presencia del Señor, el aprecio por la presencia del Señor nos trae la gloria de Dios, nos trae el renuevo espiritual, pero también nos trae la autoridad que proviene de Dios, esa autoridad de gobierno que Dios le promete aquí a David y a su descendencia. Y a su descendencia hay una promesa de Dios, no solamente de un disfrute de la presencia de Dios, sino de la autoridad que viene por honrar al Señor. Nos conviene honrar al Señor. Si nosotros tenemos como asunto preferente de nuestra vida la presencia de Dios, nosotros garantizamos la bendición, como dice acá en esta escritura, a nuestros hijos, pero también, como dice, a toda nuestra descendencia, a los nietos y a los que vendrán después. ¿Por qué? Por causa de que hemos puesto al Señor como prioridad en nuestras vidas. Que el Señor nos restaure, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos en alguna manera, como recién dije, perder el sentido de la cordura, el sentido de la apariencia. Cuando David trae el arca, ¿cierto? Y viene entrando con ese arca por la ciudad, dice que danzaba, no sé, hacía vuelta carnero, no sé lo que hacía. La cosa es que era tremendo. David estaba tan contento, tan alegre con la venida de la presencia de Dios. Para él era de tanto valor que a él no le importó nada. No le importó nada y él saltaba, brincaba y bueno, y ahí se ve que hizo el coro remolineando, ¿no? Porque empezó a dar vueltas y qué sé yo, y dice que la mujer de él, Mical, lo vio y lo tuvo en poco, lo menospreció. Pero este hombre estaba tan loco por la presencia del Señor, estaba tan absorbido por la presencia del Señor que a él no le importó nada. Y dijo, si me he hecho vil a los ojos de mis siervos y a tus ojos y a los ojos de quien sea, me voy a hacer más vil todavía. Bueno, no sé qué más pensaba hacer David, ¿cierto? En la alabanza, pero ya había exagerado al máximo y dijo, si tengo que exagerar más todavía, lo voy a hacer, no me importa lo que diga la gente. Gloria al Señor. Tremendo.
David en su pasión, en su amor por la presencia del Señor. Hermano, yo estoy a kilómetros de eso, a kilómetros. Estoy lejos, lejos de ser hallado con este corazón de David. No pierdo el sueño por una película, así me quedo dormido mirando películas. Claro que sí, eso sí, pero por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Por un cumpleaños, sí, amanezco toda la noche haciendo el trencito. Pero por la presencia de Dios. He perdido algo por la presencia de Dios. Hermanos, estamos tan lejos, tan insensibles. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo sople desde los cuatro vientos y de donde sea y nos despierte, nos dé vida, nos vivifique y nos levante como un ejército de adoradores, como un ejército de sacerdotes del Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Que seamos imparables. David era imparable. Ni la mujer pudo con él. Y mire qué terrible lo que le pasó a Mical. Porque dice que quedó estéril. Estéril. Criticó la forma de David. Criticó lo que David estaba haciendo. Lo menospreció. Habló mal. Y eso le costó el ser estéril para toda la vida. Y en esos tiempos, en la cultura en la cual ellos vivían, la esterilidad era como una mancha, ¿cierto?, para una mujer. Es como ser viuda en ese tiempo, era lo peor que le podía ocurrir a una mujer. Y ser estéril, no tener una descendencia, no tener hijos, era una gran maldición, era una gran maldición. Por eso, si nosotros queremos ser fructíferos, queremos dar fruto de justicia, queremos ser fructíferos en el camino del Señor, nosotros tenemos que amar la presencia del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que decimos de lo que otros hacen para exaltar el nombre del Señor. Cuidado con lo que decimos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuidado, cuidado, porque eso trae maldición, tenemos que tener cuidado. Pero el Señor nos inquieta en este día, nos llama a esta pasión, a este amor por la presencia del Señor, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Esta es la respuesta de Dios a la pasión de un hombre. Lo bendeciré abundantemente, bendeciré su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Sus santos darán voces de júbilo. Gloria al Señor. Y allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Hermano, la presencia de Dios, el amor a la presencia de Dios, te garantiza todo. Es como un seguro de vida. Es como un seguro de vida. Aunque vengan degollando, como dijo Martín Fierros, no pasa nada. No pasa nada, porque el Señor está sobre ti. Lo dice aquí la Escritura. Dice que va a ser de David. Dice, elegido a Sión, lo quise por mi habitación. El Señor promete traer abundancia de bendición, vestirte de salvación, darte voces de júbilo como alabanza y hacerte retoñar. Dice, haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión. Dios nos adorna, Dios nos viste a nosotros con su gloria y a los enemigos los viste de confusión. Así que quédate tranquilo que del enemigo se encarga el Señor. Mientras lo buscas a Dios, lo pones a Dios primero, todo lo demás queda en las manos del Señor. Aleluya, en las manos del Señor. Y en Él estamos
seguros. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice en el Salmo 130, atrás dice, versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Aleluya. En Jehová hay misericordia y hay abundante redención, abundante salvación. Dios tiene múltiples recursos para rescatarnos, para salvarnos, para socorrernos, cualquiera sea la aflicción. Aleluya. Si ponemos al Señor como preferente asunto de nuestra existencia. Aleluya. Como había dicho el salmista, el salmo que leímos la semana pasada, en Salmo 137, cuando se le requería a los cautivos en Babilonia que cantasen, dice versículo 6, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, que mi lengua se pegue a mi paladar. Hermano, estaríamos todos acá, mejor ni lo digamos, porque acá, hermano, que el Señor guarde mi lengua, porque dice acá que mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Y hermano, ¿cómo nos olvidamos del Señor? ¿Cómo vivimos nuestra vida por cuenta propia? Hacemos y deshacemos con nuestra vida. Y después cantamos, Padre nuestro en el cielo. Que venga tu voluntad, que se haga así como en el cielo, en la tierra. Pero después yo vivo mi vida como quiero. El salmista dice que mi lengua se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti. Si Jerusalén, si Sión no es preferente asunto de mi alegría. Oh, hermano, cada vez yo me veo más lejos. Cada vez me veo más lejos del diseño de Dios. Porque yo estoy tan a veces distraído, tan lejos de esto, que el Señor me ayude y que no se pegue mi lengua a mi paladar. Porque muchas razones tendría Dios para hacer que mi lengua se pegue a mi paladar, porque no he sido diligente, porque no le he buscado con diligencia, porque no le he dado la gloria de vida a su nombre. Como dice en este Salmo 137, colgamos las arpas, dejamos de cantar, ya no había razones para cantar, yo no canto más. Algunos no lo hemos dicho, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Decían. No hay forma de que una alabanza salga aquí. Pero el Señor nos quiere restaurar. Nos quiere restaurar. Aún en la tierra de la aflicción. Aún en los problemas, en las dificultades. El Señor nos quiere restaurar. No solamente cantando, sino siendo una expresión de la vida de Dios al mundo. Como dijimos ayer, dice el apóstol, ustedes son cartas leídas por todos, dice, por todos. Ustedes son perfume, dice, perfume. Hay un perfume en ustedes que se percibe, perfume de vida a los que están en vida y de muerte a los que van camino a muerte. Pero hay un perfume que exhala de nosotros por causa de la vida de Dios que está en nosotros. Hermanos, nosotros somos el tabernáculo que debe ser restaurado. El tabernáculo caído de David. Nosotros somos en alguna medida mayor o menor el valle de los huesos secos, que necesitamos un soplo del Espíritu Santo, una manifestación poderosa de Dios que venga y arrase con todo nuestro intelecto, con todos nuestros prejuicios, con todos nuestros preconceptos, con toda esa estructura de pensamiento que nos impide el conocimiento de Dios. Por eso dice el apóstol, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios.
Hermano, todo eso debe ser derribado. Debe ser derribado. Que venga el poder del Espíritu Santo y se manifieste en nosotros con fuego, con gloria, aleluya, y derribe toda fortaleza que se ha hecho en nosotros y que nos ha hecho inmunes a la presencia del Señor, que nos ha hecho indiferentes a la presencia del Señor, que nos ha alejado de la presencia del Señor. Que nos volvamos a Dios, hermano, volvámonos a Dios, volvámonos a Dios, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, llamémosle en tanto que Él está cercano. Dejemos la impiedad, dejemos la maldad, dejemos el odio, el rencor, la amargura, el chisme, la crítica, todas aquellas cosas que nos han envenenado. Dejemos todo eso y volvámonos al Señor, volvamos a la alegría de la presencia del Señor, volvamos al gozo de la presencia del Señor. Aleluya, como dijo el salmista: hazme oír gozo y alegría, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya, hermano, hasta el dolor de huesos se te va a ir cuando la presencia de Dios se manifieste en tu vida. ¿Cuántos dijeron amén? Aleluya, amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Que el Señor nos socorra, que el Señor nos ayude, que lo tengamos como preferente asunto de nuestra alegría. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el salmista: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya, aleluya. En medio de la adversidad, en medio de tu aflicción, hermano, hay aflicción en tu corazón, hay un pesar en tu corazón, hay algo que te está quitando el sueño. En este día la presencia del Señor puede venir sobre tu vida, pero vamos a poner las cosas en su lugar, como el salmista en el salmo que acabo de leer dice: una cosa he demandado a Jehová. Primero él hace un relato de las circunstancias que le tocan vivir, y uno podría pensar: la única cosa que él va a querer es venganza de sus enemigos, destrucción de sus enemigos. No, él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Claro, si usted se pone a pensar, usted no puede estar en un edificio como este todos los días, porque ¿quién labura? Entonces no trabaja nadie acá, ¿cierto? Nos morimos de hambre. Pero claro, no se trata de un lugar físico solamente, aunque el congregarse tiene un valor. Se trata de esa comunión con el Señor. Que esté yo en la casa de Jehová, que esté yo en comunión con el Señor, que yo esté en la presencia de Dios todos los días de mi vida, para contemplar. ¿Cuándo fue la última vez que contemplamos al Señor? O mejor dicho, ¿alguna vez contemplaste al Señor? ¿Alguna vez meditaste en la palabra del Señor? ¿Alguna vez?
tenemos ni idea de qué es eso. ¿Qué es contemplar? ¿Qué es inquirir? Como Gladys le dijo anoche a alguien, te vamos a poner en penitencia, dice. Mire, ¿cómo serán los tiempos que han cambiado? Que los chicos ahora no saben qué quiere decir penitencia. Entonces Gladys tuvo que explicarle a los chicos, mire, penitencia es esto y esto. O sea, papás, parece que estamos tan adelantados que ya no hay penitencia para los chicos, ya no hay limitaciones, ¿cierto? Hay un montón de cosas que no hay. Entonces, hay palabras que si usted no conoce el significado, no tienen valor. Es como chino, mandarín. Usted no entiende nada. Contemplar. ¿Qué es contemplar? Bueno, para que lo entienda mejor, es como cuando estaban de novios y se contemplaban. Ahora no se miran ni para decirse buenos días, ¿no? Claro. Dice, no, ya hace muchos años que estoy con... ¿No? Usted ve a dos enamorados iniciando el enamoramiento y hermanos se miran, no dejan de mirarse. Después ya cuando se casaron o se juntaron o ya tienen un hijo, ya no se miran ni por casualidad. Y ya no saben ni cómo darle un beso tampoco, o sea, ya ni hablar, ¿no? Pero contemplar es ese momento de estar mirando a la persona que uno ama y no cansarse de mirarle. Gloria al Señor. Dice una hermana, dice, hace mucho tiempo. Dice, ya ni me acuerdo, dice, cuando él me contemplaba, dice. Pero bueno, Dios puede hacer maravillas. Dios puede hacer milagros y puede restaurar el cerebro de ese hombre y de esa mujer, ¿cierto? Y el corazón también, para poder volver a eso. Pero Dios quiere que nosotros seamos restaurados en la contemplación de Él. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos ayude y seamos restaurados. Amén. Aleluya. Si alguien quiere dar un paso de fe, pedirle al Señor que el Señor nos socorra. Dios puede hacer un milagro en nuestros corazones. Dios puede dar vida donde parece que no hay esperanza de vida. Recuerda de dónde has caído, que has dejado tu primer amor.